bienvenidos a la picantería. Un día más, Un la día picantería, más. y hoy nos acompaña Abdón Ruiz, que es panadero, chef panadero. Experto panadero, además. ¿Cómo te decimos? ¿Ah? ¿Chef panadero sería correcto? ¿Panadero? Panadero, maestro panadero. Maestro panadero. Maestro panadero creo que se Porque usa pocos más en maestros los panaderos De hay. hecho, los alumnos siempre te dicen chef. Chef, ¿no? Chef. Dentro de la Chef cocina. panadero. Chef porque es jefe. Claro. Chef, instructor, ¿no? En este caso. Chef instructor. Y es el jefe de panadería, el maestro panadero de En de boca Todos. de todos. ¿Quién es en boca de todos? Aparte del correveidine. De hecho, en boca de todos engloba justamente que los productos lleguen en boca de todos, ¿no? Pero un producto altamente nutritivo, saludable, ¿no? Y con conciencia y responsabilidad social también, ¿no? A estas alturas de la película ya me imagino que todo el mundo sabe que vamos a hablar de qué. Hoy día vamos a dedicarnos Vamos a hablar de verdura. todo el de programa a la Pan. panadería. Y Abdón nos va a dar todos sus secretos. Vamos a quitarle todos los secretos que tiene guardaditos. Perfecto, encantado. Nada, bienvenidos a este mundo de la panificación, donde vamos a compartir un poco lo que es la experiencia, ¿no? Vamos a compartir fermentos, siempre digo esto. Nos va a contar un poco de su masa madre también, porque creo que todo panadero tiene su masa madre como su bebé. Pero que la gente ¿no? cree que la masa madre es la que te hace tu madre. ¿Qué es la masa madre? Bueno, Porque la gente hoy en día, muy poca gente sabe. Además, hay panaderías Como que su ya madre. creo que ni la usan. Bueno, hay panaderías que reciben el pan prácticamente hecho y lo venden ahí, ¿no? claro, de hecho, la Pero no masa... son panaderías, son tiendas. Claro, pasarían a ser tiendas. Claro, Porque claro, ya donde panadería es el sitio donde se elabora el pan. bueno, eso sería el taller de panadería. Taller de El obrador. El panadero se supone normalmente debería ser el que vende el pan, El mismo panadero. pero el que hace el pan No es necesariamente. el panificador. Ah, Vale. Entonces es el panificador. ¿no? panificador. Y bueno, el tema es que la masa madre es una levadura natural. La levadura es un hongo que está en el medio ambiente. Y lo que hacemos es atraparlas, reproducirlas, ¿no? Alimentarlas todos los días y como el yogur, alimentarlos, sacar... O sea, tú le das de comer a tu masa Hay que madre. darle de comer. Sí, sí, no te digo que son como hijos. Entonces la levadura es un hongo, es un ser vivo. Entonces como todo un ser vivo, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces cumple ese también ciclo. llega a morir. ¿Cuántos? Llegan a enfermarse también las, ¿Ah, sí? ¿Y las los masas curan? madres. Claro, por Ah, eso no ejemplo, había escuchado. ¿Cómo enferma una levadura? te das cuenta con la masa, ¿no? De repente ya se está pasando mucho la fermentación, entonces carece de alimento, entonces empieza a morir. Hay mucha acidez y la masa se vuelve más líquida, pierde fuerza. Entonces, en esos casos lo que tenemos que hacer es añadirle, por ejemplo, podríamos añadirle harina integral o salvado, que es rico en fibras, no minerales, y eso lo O sea, repotencia. necesita fibra, digamos, Sí, para exacto, resucitar. exacto. Entonces, y es un proceso también el revivirlo. Alguna vez me ha pasado, ¿no? ¿Y a esas masas madres les ponen azúcar? No. No lleva. Ni sal ni azúcar. Pero en algunas panaderías, sobre todo he podido ver en Europa, sí le ponen miel de abeja. Ah, miel Pero sí. el objetivo de esta masa madre con miel es para que tenga una característica el tipo de pan que van a hacer con esa masa. Ah, es ¿no? específico para un alien, no es como que es la masa para diferentes tipos de No, Para una o sea, variedad concreta para de una pan. variedad específica, ¿no? Ya. Por ejemplo, no quiero una baguette que sea mucho más briosa, entonces le ponen ¿Cómo miel. consigues esa masa madre? Bueno, es muy sencillo en realidad. La levadura está en el medio ambiente. Ya. La levadura está presente en los granos, en las semillas, en todos lados. Entonces lo único que hacemos es darle de comer, armar su espacio donde va a vivir, ¿no? Pero digamos Su claro hábitat. que no ladra ni nada, ¿no? No es un perrito. Ah, no. O sea, cuando decimos, le damos de comer, quiere decir, vamos a explicarlo bien, que ¿cómo damos de comer una levadura? Ahí está. La levadura se alimenta de azúcares. Correcto. Su hábitat Azúcar es de manera química, ¿sabes? No, No es azúcar directo. puede ser azúcar directo, azúcares que Miel de están en la caña. harina. Ok. que- Ya. Los azúcares que tienen los alimentos de manera natural. Exacto, Estructura química. ese es su alimento. Ok. ¿No? La levadura necesita glucosa para que ese es su alimento. ¿no? Entonces vamos por ahí. Glucosa, no azúcar, glucosa. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Esta levadura
su hábitat es la humedad. Ya. Entonces, es por ello que a veces nosotros vamos a ver la casa, ¿no? En una parte de la casa más húmeda vas a encontrar de que se hace verdosa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es húmedo y probablemente hay algo de dulce ahí que también hace pues que las levaduras estén ahí y hacen su colonia, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es darle humedad, porque alimento ya lo tiene en los cereales, en los granos, ¿no? Entonces, lo que he hecho en este caso, para mi masa madre ya que tiene más de 10 años alimentándolas, es simplemente las pasas. Para mí, las pasas. ¿Qué es las pasas? Las pasas es un fruto seco. ¿Cómo dicen en España? ¿Uvas pasas? Uvas pasas. Sí, las pasas. Entonces, las pasas es un fruto seco y húmedo a la vez y es Sí, dulce. y es dulce. Sí. Tiene todo lo que necesita la levadura. La gente le decimos lo que es una pasa, es una uva que Deshidratada. se deshidrata normalmente al sol, se Sí. deshidratan al sol. Hoy en día lo hacen industrialmente, pero lo ideal sería como los Al tomates en Italia y en Grecia que los ves Deshidratados. estirados al sol. Entonces los azúcares naturales se concentran concentra. y están ahí de manera natural, la glucosa, la fructosa en este Claro. caso. Entonces, ¿qué pasa? Que estas levaduras están presentes ahí. Entonces dije, las pasas es una fuente grande donde voy a sacar levaduras. No se Lo me había remo- ocurrido nunca con las pasas trabajar la masa Mira, madre. entonces, las pasas los remojé en agua con salvado. Porque el salvado es rico en fibra, minerales. Apunten, porque ¿no? todo es toda una Y esto- receta, no es tan fácil. Y esto lo dejé remojar, ¿no? Hasta que salgan burbujas. Ya. El secreto es hacerlo en un recipiente transparente para poder ver que ya se ven las Cristal. burbujas. Sí, exacto. Plástico no. Plástico, que es mucho más manejable. Cristal le va a dar frío a la masa. Necesitas calor. Pero el detalle es que se te cae y ya adiós masa. ¿Me entiendes? No puedes ni siquiera rescatarla un poquito cuando haya vidrio. Por eso es muy delicado. A algunos les gusta alimentar con vidrio, que sí se ve muy bien todo, pero hay que... incluso puedes controlar la temperatura, Ya. pero el detalle es al principio, de preferencia, empieza con una de plástico. Sí. Lo ideal, de hecho, Pasta, es salvado, agüita. Pero realmente es un tema complejo. Sí, Muy y complejo. son para Pero no es considerado imposible, para ¿no? Y personas. además, No es imposible. Claro. yo he sabido de generaciones de panaderos que heredan las masas madres. ¿Cuál ha sido la masa madre más antigua que puedes haber encontrado? Yo sé que pueden Mira. haber 100 años de masas madres. Hay un detalle, y hablaba justo con un panadero francés, y tiene razón. A veces hay panaderos que dicen, mi masa, acá en Perú, ¿no? Mi masa tiene más de 100 años. Ya. Entonces, pero ¿cómo puede tener tantos años si la panadería peruana recién está entrando hace poco? Entonces, no, me las traje de Europa, ¿no? O sea, es mentira. Está muy bien, lo trajiste la masa madre, pero cuando tú tienes una masa madre, lo cambias del lugar, empieza día cero de ese lugar. ¿Por ya, qué? ya. Porque las levaduras del medio ambiente de Son ese diferentes, lugar la son humedad es distintos, el agua es diferente. distinto, todo es distinto. O sea que Entonces, si, por ejemplo, nosotros nos fuéramos a otro sitio, podíamos de repente empezar otra vez a cumplir añitos y para atrás, como la lavadura. claro. ¿Tú qué crees? ¿Podríamos? No, no creo. ¿O no? No, tú no. Más que no. Entonces, ¿qué pasa? Nos Que quedamos aquí. es ahí donde la masa empieza de día cero, ¿no? Entonces, por eso que, por ejemplo, estás en San Francisco, ¿no? En San Francisco Baking Institute, donde hacen panadería artesanal, un instituto, uno de los mejores de América. Tiene buenos panes, y de ese mismo lugar, con la misma masa, los ingredientes se van a otro estado y el pan es totalmente distinto. Diferente. Claro. Por el agua, ¿no? Es como Pasa cuando, con el cuando vino, siembras con todo. el maíz morado, por ejemplo, que lo sacas de Si su estás en región. el lugar, tus Sí. años siguen avanzando. Pero Pero si si cambiaste, cambias, arrancas de cero. De cero, exacto. Muy bien. Bueno, vamos a ver una cosa, porque yo creo que la gente, normalmente, bastante nos peleamos para que cocinen en casa. El pan, ojalá, ¿no? Por lo menos el domingo pueden hacer un pan. Podemos hacer un pan luego, ¿no? Sí, ahora. Claro que sí. Sencillo, para que no Sencillo. se pase cualquier persona. Mira, hoy No vamos a hay hacer pretexto. lo más sencillo y lo básico de Sí. cómo hacer un pan. De Ajá. hecho, hay complejidades en la elaboración del pan.
ya, pero cuando se busca otras texturas, sabores, sobre todo la estética, ¿no? Un poco es como el pastelero, ¿no? Se preocupa a veces mucho en perfeccionar lo bonito, lo que se ve bonito, también. y las frutas, Pero la y de estética- pronto que pruebas y ¿qué Claro, pasó? y las ¿no? frutas en el mercado están todas perfectas y no se veía nada. Exacto, La entonces gente lo que mira acá cómo queda de bonito. No, y- hoy vamos a hacer lo básico, o sea, Ya. amasar, obtener una buena masa y luego vamos, ¿no? Más adelante podemos hacer cómo mejorar esta misma masa, ¿no? Ya. Para ¿Pero tiene obtener que ser otro... con masa madre o puede ser una masa de hecho, industrial, es más, de polvo de- hoy vamos a hacer con levadura. levadura? ¿no? Levadura Seca, comercial. Vamos a llamar a química, que es Química, polvo. ¿Seca? ¿Seca? Lo que pasa es que la levadura química y la levadura, la química es distinto a la levadura biológica. Hay que saber diferenciar eso. La levadura química es el polvo de hornear. Eso es lo que compra la mayoría. La mayoría de las personas Que todos compran polvo tienen de en su hornear, casa. Es lo que venden en que los se supermercados. usa mucho en la pastelería. Sí, para las tortas, para los... La levadura biológica son dos tipos, ¿no? La natural y obviamente ambas son naturales, son vivos, ¿no? Pero tenemos la natural que sería la masa madre y el otro sería La procesada. el industrial, ¿no? Que también es vivo, lo han agarrado una cepa, lo alimentan, lo repotencian, es como cuando te vas al mercado y la trucha. Oye, pero esa trucha en unos cuantos tiempo, qué grande se ve, o los pollitos, qué doble pechuga, ¿no? Entonces alimentación. le dan su alimentación para que sea grande, rápido y todo eso. Entonces, lo mismo pasa con la levadura, ¿no? La levadura es natural, es un ser vivo, igual la comercial, pero lo han alimentado para que tenga unas características especiales y puedan soportar las temperaturas y todo. Todo el Entonces, mundo eso de las levaduras, las masas madres, ¿ah? sí, Sí. de verdad que es interesante, pero ¿Dónde ahora puedo- vamos a puede aprender a comprar hacer el pan. Una señora, un señor en su casa, ¿dónde puede ir a comprar levadura madre? O levadura La masa, biológica? La masa la madre. biológica, bueno, la levadura Una panadería, propiamente será. dicho, podrías ir a una panadería, No te la te van a pueden, vender. ¿Pero te venden? sí te las pueden vender, de hecho no vas a ir a decir A tu panadería, Hay que ir a la panadería de Antón para que nos A- dejen. a tu no, panadería, en la va panadería gente. No te venden. no vendo. Vaya Tenemos a algunas, otra panadería, aquí pero no. ¿por qué? Porque considero de que vender no está bien, se les obsequia, ¿no? Ah, ya está Entonces, mejor, bueno. incluso Pero la- ten cuidado con lo que dices. Con la cola, con A la ver, cola una que se va a cosa, montar Se ahora. obsequia a partir de 30 panes. Bueno, entonces, Ese pues, vamos a recomendar. es Entonces, más, a veces me dicen, Abdón, ¿me puedes dar un poco de masa madre? Claro que sí, toma, ¿no? Entonces, qué chévere. ¿por qué? Sí, Porque sí, son sí. cosas que hay que compartir, ¿no? Ujú. Por dar, mira, ¿sabes qué? Te doy 200 gramos de masa madre y cuídala, ¿no? Te estoy dando un ¿Cuánto parte tiempo de duraría mí, ¿no? la masa madre? Me veo Muy esas bien. copitas ahí, me llama ¿Son para beber? la atención. De hecho, hoy como vamos a hacer panes, quería un poco explicarles que hay varios tipos de harinas en el mercado, ¿no? Primero que las harinas que venden en los supermercados, ¿no? Que vienen empacados y debe ser sin preparar, Siempre, sí. siempre sin preparar. Esta es una harina, si te das cuenta, es un poco más blanca. Pero digamos Es- que es una harina preparada y que es una harina sin preparar. Una harina preparada es una harina que tiene polvo de hornear. Polvo Ok, lista Y- para... Y sirve solo para hacer pastelería, para Pastelería. cakes, Qué muffins. magdalena. Jamás se hace panadería con una harina Puedes preparada. hacer. Es muy difícil, ¿no? Puedes Encontrar hacer, recetas que tengan. pero no ganas nada. Es mejor hacerlo naturalmente, harina no porque, mira, preparada. porque si empiezas a amasar, O sea, vas a la harina generar preparada es la que lleva ya, digamos, el aditivo, el el polvo de polvo hornear. de hornear para levantar la Sí, masa. blanquita, Sí, blanquita, pero ojo. blanquita. Ujú. La reacción de una levadura química y una levadura biológica son distintas. Ujú. La levadura química en el horno va a producir el CO2 para dar volumen. Ujú. Más En el esponjado. horno, exacto. Por eso haces los queques, entra al horno y... Sube. Ya. En cambio, la levadura biológica Fuera de la fuera. temperatura Se ambiente. alimenta de los azúcares, estos Por azúcares, ¿no? Se transforman en CO2 y este CO2 es atrapado por el gluten, Claro. ¿no? Y tomas el volumen. Por ejemplo, este pan que tenemos aquí terminado, qué bonito pan. Qué lindo, ¿no? La masa, antes de fermentarla, antes de que coger cuerpo, ¿cómo era de tamaño? Más o menos.
Normalmente La bolita que ha hiciste de harina, sido la masa. el 50%, La mitad. casi 70%, 30%. Más La pequeño. De tercera ese parte. volumen. Era así pequeña A ver, y se ha vuelto así. no, ha sido un 50% aproximadamente Vale. de volumen. Ha crecido el doble entonces. Claro. Su volumen. Sí. Que es lo recomendable, que una masa debe duplicar como máximo el El volumen. doble. Porque Vale. no más tampoco, ¿no? O sea, normalmente acá vamos a ver en las panaderías que los panes son grandes, pero cuando los coges Puro se hace aire. puro aire. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde 1970, cuando ya llegan los aditivos, ¿no? Entonces los panaderos hasta ese entonces todavía hacían panes como antes, hacían su masa en la noche, en artesas de madera, fermentabas al día siguiente y trabajabas. La Y madrugada luego- te levantabas a hacer. Pero también eran unos panes espectaculares y respetaban el volumen de la fermentación. Es más, había sindicatos donde pues Ah, de sí, panaderos, interesante. había normas de Controlaba panaderos, eso. controlaban, ¿no? La ética del... Exacto. ¿Y ahora ya no hay sindicato? No, ya no hay nada de eso, ¿no? Entonces, Ahora hay oferta. el detalle es que ha pasado el tiempo y tantos años el pan costaba 10 céntimos. Pero el volumen se mantenía, lo que bajaba era el tamaño. peso de la masa. O sea, más chiquito y le daban para poder compensar Como eso. globitos le metían aire. ¿Bien? Más fermentación, nada Claro. más. Y los aditivos te permitían eso, ¿no? Ya, Es entonces, como un buen esta helado de harina- mango. Y justamente hablando de eso de los aditivos, ayer de alguna manera te comentaba de que el futuro de los alimentos está justamente en su pasado. Entonces, volver atrás. Volver atrás Hagan el a pan en usar casa. fermentaciones largas, ¿no? Porque antes, Hagan el pan en casa para que estilla. Este pan. y fíjate que hoy vamos a hacer el pan no con un horno, lo vamos a hacer con una sartén. O sea que no hay pretexto para decir O sea, que no pueden hacer pan. Mira, porque el no detalle tienen es horno. que ¿Cuál vamos a el hacer? pan, Vamos a ese vamos decir, a no vas a hacer. hacer tú. Este, que es el mismo que este. pero en horno. Este está hecho en horno. Sí, y de casa también. Vale. De Un casa. horno de casa. Y este, el A la tortilla, sartén. que está hecho en la sartén. ¿Cómo llamas a este pan? Es un pan, bueno, es un campesino. El nombre le Campesino, puedes poner lo ya. que uno desea, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Alberto le llama una tortilla. La tortilla es un pan al final, Sí, ¿no? la Es torta. como el picarón La es un pizza. pan, la pizza es un pan, ¿no? Solo que dentro de los de la panadería hay varias corrientes, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, el te tema diré es, que los italianos, la pizza no la comen como en el resto del mundo. Que le ponen una cantidad de ingredientes. Los italianos quieren saborear la masa del La pan. masa. sí, Y le ponen muy pocos ingredientes. O sea, tienes, por ejemplo, la focaccia, bueno, que da la un pizza. toque de aceite, un poco de tomate seco y O unas cebollita, escamas de sal. o y ya está. cebollita. Se saborean el pan. Ellos quieren saborear igual que la pasta, le ponen poca salsa. Y en el resto del mundo le ponen muchísima salsa a la pasta. Ellos toman menos para saborear la Es que- masa. Yo Justamente- ¿Puedo partir este pan? Estoy con Por una favor. curiosidad de partirlo. Pero no tenemos Ah. choricito ni quesito. ¿Sí? Hay que saborear el pan. Vamos a ver el pan. Ah, mira. Mira qué panazo. A ver. Vale. Huele bien. Este es el que vamos a hacer de aquí. Ah, mira, toma. y tiene harina, agua, sal, levadura, nada más. Eso O es sea, en otra. este caso la Eso es masa otra. madre. Pero acaba de dar los ingredientes del pan. Harina, agua, sal y levadura. Levadura. Nada más. Cógete un paquete de pan. Aquí no tenemos porque en casa no compramos esos panes. Un pan de molde industrial. Y cuando compras estos panes en muchos supermercados que no tienen la fórmula porque están sueltos, pero la mayoría de los panes se notan un montón, nosotros, una porción lo notamos, que tienen como mínimo más de 10 y 12 ingredientes. Y Mira. un pan de molde, pues yo he contado Ah. 31 ingredientes. Exacto. 31 ingredientes en un pan de molde. pan. Que además la gente asocia a integral con marroncito, entonces le tiran azúcar, colorante, Melaza. para esto es oscuro. Es decir, 31 ingredientes en un pan. Eso deja de ser pan. Deja de ser pan, no sé lo que es, un preparado. Y después nos Industrializado. quejamos, ¿por qué nos enfermamos? No. Que hay un dicho que dice, vives como comes. ¿Cómo comes? Y O eso eres es- lo que comes. O eres lo que comes. Y de verdad mucho tiene que ver, ¿no? O sea, Explícanos estas... la miga, digamos. Quiero ver si lo logran ver ahí. están alveoladas, ¿no? Si se dan cuenta, ese es el trabajo, ¿no? ¿No? Ya ese es el trabajo donde vamos a ver ahora, ¿no? No se ve. A la hora de hacer el pan,
¿cómo se gana esos alvéolos? Esos alvéolos son importantísimos en el pan, ¿ah? Porque un pan que tiene alvéolos así uniformes y es húmedo por dentro, quiere decir que tiene buen trabajo, ¿no? Buen tiempo de fermentación, que es clave en un pan. Una cosa es los ingredientes y otra cosa es el proceso, ¿no? Y en el proceso hay un paso importante que muchos manipulan, ¿no? Es el tema de la fermentación. A mayor fermentación, mejor calidad de producto. A menor fermentación, menor calidad de producto. A menor fermentación, más levadura. A mayor fermentación, menos levadura. ¿No? Esos datos también son muy importantes. Sí. Oye, ¿tú comes pan en casa? Claro. ¿O en casa de panadero, tamalito de...? Mira, por ejemplo, este es el mismo pan. Mira, fíjese. Mira. O sea, tú comes pan en casa y haces pan también, me imagino, en casa. Aunque tal vez la panadería está aquí para... Vamos a pasar atrás a producción porque ahorita en el corte están acá manos que hacen así. Mira. Detrás de cámara, no, mira lo que pasa acá. Vamos a probarlo. No sé si sabe a pan. ¿A qué vas a ver el pan? A pan. Pero es que el pan que compras, no voy a decir nombres, no sabe a pan. Es que ya no es pan, pues. Y después al día siguiente, esa es la prueba de fuego. Vamos a explicar esto, explícanoslo. Un pan, por ejemplo, en Alemania, sabes que yo vengo de Europa Central, ¿no? El pan, la gente no compra pan todos los días, hay gente que sí, pero la gente hace su pan en casa, tienen unas pequeñas máquinas, o lo compran para 2 y 3 días, y el pan está aguantando, se pone un poco más duro, pero de maravilla 2 y 3 días. Cuando tú compras un pan de este tipo, por ejemplo, un pan bien hecho, yo recuerdo que una vez que hicimos aquí un domingo, ¿te acuerdas cosas con pan? Ese pan lo tuvimos en casa sin congelar días, como mínimo 4 días o 5 días, cortábamos, tostábamos un poquito en el horno y el pan estaba delicioso. Otros panes huelen raro, huelen mal, esos panes industriales, ¿no? Entonces, ¿cómo la prueba de fuego es que al día siguiente el pan esté rico? Mira, el pan... No dejo de comer pan. Para poder saber definir la calidad del pan es al día siguiente, no en el momento. Ahí está, ¿ves? Ay, pero a mí me encanta el pan recién salido del horno. Sí, de hecho, eso es un pecado. Es como, a ver, es que, Jimena, hay un detalle acá. Es como cuando vas a un restaurante y dices, caracho, ya, por favor me traes, no sé, un plato X, ¿no? Y ají, por favor, ¿no? Entonces, traes y te motes un montón de ají y empiezas a comer, oye, qué rico este plato. Pero realmente estás comiendo el ají. Y ahora nos va a traer un poquito de aceite de oliva virgen. Y un poquito un poquito de sal. Con sal. Sí. Sal con aceite Y un platito de oliva. porque vamos a decir a la gente cómo puede tomar deliciosamente el pan. Vamos a hablar de hecho, le puedes acompañar con varias cosas, pero para poder definir el producto determinado es necesario comerlo tal cual es. Tal cual. Entonces, el pan al día siguiente lo cortas, debe tener todos sabores que si tú has comido, se te ha quedado el sabor. Si sintieran lo que bueno, a mí sientes no mi boca... a mí no se me quedó muy bien. No, tú no estás muy claro. ¿No? Si sintieran lo que yo siento en la boca ahorita y atrás están ya botando saliva. Entonces, el detalle es eso, ¿no? Que te transporte a otros lugares, ¿no? De cómo ha sido elaborado este pan. Me ha quedado sin necesidad de ponerle algo. Entonces, ya a partir de eso, recién uno le puede acompañar con lo que desea, ¿no? Mantequilla, no sé, muchas veces... Mantequilla, no margarina. Mantequilla, por favor, mantequilla. Y de hecho, de preferencia, bueno, sí, a menos que deseas un poco de intensidad de sal, ¿no? Estos panes tienen 1.8% de sal. ¿Qué quiere decir? Que normalmente en una panadería le ponen 2, 2.1 hasta 2 por 2.2. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud está prohibido ya usar altas dosis de tendría que estar por debajo de 1. Debería de estar. 0.8. Sí. ¿No? En Europa ya se está trabajando. Sí, 0.8, 0.6. En la FAO la recomendación es menos sodio, menos sal en la comida. Exacto. En la comida que compra la gente que no sabe que tiene sal. Exacto. Bueno, yo en el desayuno no hay como un pan con mantequilla. Pero en las tardecitas para picotear por ahí, el aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra. Así.
Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Ajá. Y ahora vamos a coger aceite de oliva virgen extra, muy importante. Sí, pero mira, cogemos el pan, lo mojas en el... Este en es un aceite. mix de sal gruesa con pimientas de diferentes tipos y cardamomo entero, que ya se consigue acá. Hacemos así, mojamos en aceite y ahora vamos a echarle el aliño, sería perfectamente, mira. Exacto. Una que- maravilla. Ya. Esto es un desayuno Mira las caras que hay delicioso. atrás. Esto es un desayuno delicioso, Riquísimo. pero delicioso. Riquísimo. Yo lo tomaría con una copa de vino. Bueno, también, un tenemos, vasito también de tenemos vino. cerveza. ¿Puedes, por favor, Berta, poner 3 copitas de vino? Bueno, y a ellos también les ponemos después. A ver, vamos a ver cómo está así ahora. Ah, es que el pan es como el vehículo. Se puede comer solo, evidentemente. Recién hecho está buenísimo solo. Pero tú fíjate que al día siguiente un pan con un poco de aceite de oliva o con un poco de mantequilla. Yo no tengo nada contra la mantequilla, que la gente quiere decir que yo soy el demonio de la mantequilla aquí. No. O sea, te digo que hay que comer, tiene mucha caloría, tiene un 83% de grasa. Y entonces, y es grasas animales. No es lo mismo que una grasa del aceite, una grasa vegetal. Pero esto es Riquísimo. súper rico y súper saludable. Es que si Va llegando tienes- gente que va a estar también con la... Creo que el aroma Oye, del las pan- babas están llegando hasta aquí. El aroma del pan creo que lo están haciendo ya. Si tú tienes un insumo de esta calidad, con un buen aceite de oliva, ya estás. O sea, Buenísimo. ¿qué te puedo decir? Una noche, un ¿Has pan de visto estos, cómo- unos piqueditos. Fíjate, el pan, la miga, primero que la miga actúa como esponjita aquí ahora, Sí. ¿no? Absorbe. Y el aceite, que es un excelente aceite de oliva este, Está buenísimo. Riquísimo. es un picual, variedad picual, se tira hacia arriba, hacia el cielo de la boca, ¿no notas un piconcito? Eso es un atributo de buen aceite de oliva. Hoy en día deberíamos hacer una cata, ¿no? De aceites de oliva. Mira, los atributos de aceite de oliva, o sea, la cata de aceite de oliva no es objetiva, no se buscan ningún tipo de virtudes, porque los catadores, tú tienes tu gusto y yo tengo otro. De hecho, hay personas que te tapan una cosa de la otra y les gusta más pues, desde la infancia. O sea, los catadores Voy lo que hacen preparando para es los detrás de reconocer cámara. los defectos y decir, ver defectos, no quieren ver virtudes. Las virtudes que las vea el consumidor. Si tiene defectos, no es un buen aceite de oliva virgen extra. Es más, no podría ser. O sea, digamos que un aceite de oliva virgen es aquel que es intachable. Intachable. No tiene defectos, o tiene defectos que se pueden consentir. Y cuando es extra, es que además tiene una serie de virtudes, como es una acidez por debajo de 1 grado. ¿Eh? O sea, tiene que tener 0,9. Y si tiene 0,5 es mejor que el de 0,9. Y además que tenga retrogustos, por ejemplo, como el picante. Eso es un aceite de oliva. Y cuando también tiene... Mucha gente que ve el aceite de oliva blanco condensado dice, eso está malo. Cuanto mejor es un aceite de oliva, más con el frío se condensa. Se queda Dato. blanco. Dato. Como la manteca, igual. Ya, pero entonces nos vamos a... Bueno. Fíjate, Espérate, falta... aquí, Jimena, falta... fíjate, Jimena, Es que hay aquí una los cantidad de- canapés. Los canapés ya me... ¿Ah? Nos vamos entonces a un corte de nuestros auspiciadores. Yo de cortes ya tengo... Ya me tienes pegó un varios. corte bien cortado. Te otro día, volaste casi un acuérdate. dedo. Nos vamos a un comercial y regresamos en la picantería. Regresamos con una copita de Con vino. el gran Abdón Ruiz. Y seguimos en la picantería. Bueno, ahora estamos tomando un vinazo Chin, chin. impresionante. Gracias por venir, Abdón. No, gracias a hacer ustedes por invitar, la verdad. un pancito. Este vino es un vinazo. O sea, es un vino peruano. Sí. Y digo, para que se lo haya dicho una barbaridad, es que yo era un detractor de los vinos peruanos hasta hace poco tiempo, porque el vino que probaba, tú lo sabes, Gracias a quién No. has cambiado de opinión. a ti y a Tabernero. Ajá. Salud. Porque Victoria son unos vinazos, de verdad que es Delicioso. increíble. Victoria de Tabernero. Bueno, estamos aquí, bueno, mucha gente ha dicho, ¿y por qué tú y yo veníamos vestidos así, de combate, si el único que va a trabajar es él? Somos sus asistontos. Sus así tontos, y ahora, el vino está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Y el vino lo puso ella. Y yo ni siquiera lo abrí hoy. Yo no he hecho nada. Bueno, vamos a hacer un pan entonces. Vamos a continuar con la elaboración del pan. Vale. Ya, Primero, ¿qué es el chat? que como les había comentado, necesitamos solo 4 ingredientes: harina, agua, levadura y sal. Ok. La harina puede ser integral, puede ser pastelera, puede ser especial,
o en todo caso si tuviste suerte y panetonera, bueno, igual, lo puedes trabajar. Esta es la harina. Luego tengo la sal. Puedo usar sal de maras, no sé, sal de mar, cualquier tipo de sal, pero debe ser fina, de preferencia. Ya. ¿Ya? No gruesa, ni cabellera, ni nada. Porque si es gruesa van a demorarse más en diluir. O salvo, emergencia, no tengo sal fina, entonces usen sal gruesa, pero hay que diluirlo en el agua. Una salmuera, una sal. mezcla de agua con sal. Exacto. Tengo acá la sal. En este caso, ¿qué harina estás utilizando? Es la especial. La especial. Sí. Bien. Acá tengo levadura. Esta es levadura instantánea. Ya. En el mercado vamos a encontrar levadura instantánea y levadura fresca. ¿Ya? La seca siempre es la instantánea, ¿no? La instantánea, sí. La de polvo. En polvo. Claro. Si van a comprar, cómprense una levadura instantánea. Es lo mejor porque le va a durar 2 años refrigerado tranquilamente. Sí. Porque si es fresca, lo tenemos que mantener refrigerado a 3 grados de temperatura y te dura solo un mes. 3 grados, ojo. ¿No? Porque Entonces, hay una persona que le pone más, la queman y ya no le va a funcionar. No, envejece muy rápido, la levadura necesita alimentarse. La levadura fresca es cuando vas a darle bastante rotación, ¿verdad? Porque si no es mejor Es seca. más, la mejor levadura es la fresca. El almacenamiento es el problema. Sí, Claro. ¿No? Lo hemos hablado antes. No, Bien. imagínate, una parte de levadura muere, esa va a dar un mal sabor al producto. ¿Por qué? Porque las levaduras, como les vuelvo a decir, son seres vivos que cuando mueren también se descomponen. Una descomposición de un cuerpo vivo, ¿cómo es? ¿No? Entonces, putrefacto. Sí, Entonces eso le va a dar, de ese sabor le va a dar al pan. ¿No? Bien. Muy bien, tengo la levadura. El Agua. agua. Y el agua. El agua. El agua purificada del caño, de botella, de hecho, cualquier tipo de agua. Entonces acá La tenemos, hervimos si es del caño. lo La hierves tenemos hervida, Agua pero fría. fría. Sí. Temperatura ambiente. a temperatura ambiente. Muy bien. Tenemos acá los 4 ingredientes y con estos 4 ingredientes vamos a hacer pan. ¿Les parece que les voy a dar una receta como que de 1 kilo, una cosa así? ¿Ya? Hagamos de cuenta, es 1 kilo de harina. 1 kilo de harina. 1 kilo de harina tienes 600 gramos de agua. 600 gramos o mililitros. ¿Ya? Tienes 2 gramos de levadura. Levadura. Es poquita. Vamos la a levadura. ponerlo ahora. Sí, que en salga. la página de la 1 kilo de picalería harina, también. extra. No, especial. Especial. Harina. Harina. Cualquier harina. Agua pesada, Agua 600 gramos. 600 gramos. Pesándola, no midiéndola. Pesándola. Y la sal 20 gramos. 20 gramos de sal. Puede ser 18 gramos, 15 gramos, 10 O puede gramos. ser nada de sal. Sí puedes hacer sin sal, pero la fermentación va a ser Siempre mucho bueno más un rápido. poquito, ¿no? Pero Un al menos poquito. échale un toque de sal. Vale, un toque, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo. Ahora, tenemos todo esto y vamos a empezar a amasarla. Pero es importante que la gente, por ejemplo, que es importante para la salud, la gente que no puede tomar sal, los hipertensos, con Quitar el la mínimo sal. de sal posible. O quitamos la sal y hay que... Alguna vez hice panes sin sal y para darle sabor, dado de que no hay un saborizante, hierbas. Perfecto. El brócoli, la... Orégano, tomillo... ¿no? Y además la zanahoria se cose muy bien junto con la masa, ¿no? Entonces le da un sabor Perfecto. naturalmente. Perfecto. Ya. Muy bien, tengo Bien, acá todos estos entonces, ingredientes. La receta. Ya. Ya. Harina, agua, levadura y sal. Muy bien, voy a poner acá la harina. Esto es importante. Esta harina lo estamos colocando acá y vamos a hacer una fontana. La fontana es esto. Un volcancito. Volcán sí. también le decimos, ¿no? En Sí, repostería se volcán. trabaja con volcán. Esta harina no está cernida, ¿o sí? No necesitas cernirla dado que vas a amasar. Amasar, ya. Si fuera en pastelería sí hay que cernirlo Sí, porque la- se la- mezcla la nada mezcla, más. sí. Sí. Entonces acá no hay necesidad. Ahí Siempre tenemos la fontanita. tenemos la sal. ¿Ya? Vamos a colocar acá la levadura. Si deseas acelerar la fermentación. No sé. Hay personas que están amasando y de pronto que no quieren amasar mucho. Entonces la levadura lo echas al final. Al final. Del amasado. Yo lo que hacía es en el mismo volcán le ponía la levadura. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es, quiero acelerar,
al inicio. Al Quiero inicio. atrasar la fermentación Claro. al final. Pero es importante indicar que como ya es una levadura seca procesada, no se va a morir al poner en contacto con la sal como sí pasa cuando es una levadura fresca, ¿verdad? Fíjate que también pensaba lo mismo. ¿Ya? ¿No? La sal que hace a la levadura, o la sal que hace en realidad, deshidrata al producto. Entonces este es un ser vivo, es como, es una célula la levadura, una célula, como el huevo, pero microscópica. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace la sal? Lo deshidrata. ¿Ya? Lo deshidrata. Si hace contacto directo, lo deshidrata. Las más débiles de las levaduras van a morir, Ya. pero no mueren todas. Se deshidratan, que no significa que han muerto. Entonces, estos, los pocos que quedan, van a hacer una fermentación. ¿Me entiendes? O sea, al final no la estás matando, pero sí se va a ralentizar la fermentación porque las levaduras que han sobrevivido están débiles para la fermentación. Nos están dando una cátedra hoy del manejo de levaduras, masas madres, fermentos previos. Vamos a poner el agua en el centro. Si tienes desconfianza de tu harina, reservas un poco de agua. Yo tengo confianza en mi harina y le voy a poner todo el agua. Sí, yo siempre le echo un poquito menos porque además cuando estás en sitios de demasiada humedad, la harina también... Atención, Pero hablaremos mucho tiene que ver desconfianza de la harina que se va con otro o cómo. ¿Qué es? La desconfianza. de la harina. La desconfianza. Esta harina absorbe más o menos la harina. Cuando una harina es fresca, absorbe menos, porque tiene mayor humedad. Cuando es una harina más guardada, absorbe más porque se ha deshidratado. La harina. Vale, Entonces, lo mejor es una harina joven. Siempre. No, O en más realidad la más vieja es la mejor, ¿no? La Porque más vieja, pero absorbe no, más que no agua. se pase. No, que no se pase, pues, que no le salga hongos, nada. Ok, vale. O sea, que madure. pase, Esas pues. O harinas- sea, vamos. es que esa- De Nuestras verdad, edades, de nuestras verdad, edades. de la tuya, no. Nuestras edades. Lo Ya que no. pasa, Eso lo es que así. pasa que al ser con más tiempo esta harina, las levaduras que están ahí presentes en la harina generan un tipo de fermentación que lo hacen que la harina sea más madura. Vale. Y eso es algo positivo para el pan. Ya. Mira, vamos a mezclarlo así, suave. Con las manos de panadero. Si desean, no quieren ensuciar su mesa, pueden hacerlo, lo pueden hacer en un bowl. No, pero cuando Ojo. vas a hacer pan, rico. Sí, es ¿no? lo mejor, lo mejor. Relaja, Una ¿no? raspa o ¿no? un cornet, como ustedes desean llamarlo. Una raspa, siempre. Ah, y ojo, lo que hablábamos hace un rato, el pesar. Es importante. El pesar va a hacer que pues siempre tu producto sea de la misma calidad. Claro, igual. Porque si lo Es haces al fundamental, cálculo, ¿no? Panadería, panificación, Sí. repostería, todo eso. Oye, ¿cómo se Tiene que divertirían los niños ahora mismo haciendo pan? ¿No? Con las mi manitas hijo tiene lavaditas. 4 años y Ya se medio pan, y hace imagino. su masa y Claro, se divierte. sería ideal, y así aprenderían el valor de las cosas y a hacerse la comida. Miren, estoy cogiendo las harinas de la parte del centro de la Ahora, si se fontana. abriera la volcán ya no sale el chorro del agua, ya se ¿No? queda Mira, ahí. entonces hay que hacer una masa espesa, Ajá. ¿no? Siempre, suave, ¿no? Con mucha paciencia, en realidad como jugando. Y Esa luego es la una vez palabra. que ya está lista, agarramos nuestra raspa, ¿no? Y lo vamos a poner al centro. ¿Qué material es el que recomiendas para trabajar la masa como base? Me encanta la madera. Madera. La madera es sí. típica de Pero- panadero, ¿no? madera, El mármol claro. también lo hacían, pero Pero no de es hecho- para el chocolate. Madera es más calorcito, ¿no? El mármol es más Sí, frío. no, y además en cada amasada va a dejar aromas, sabores, que eso van a La ayudar a que el madera, sí, producto para sea... mí no hay como... Pero el detalle es que ahora está prohibido. Sí, ¿no? pues, Entonces, pero estamos en artesanal. entonces Bueno, está prohibido para los profesionales. Para los profesionales. En casa puede y hacer lo que sí, quiera. pues estamos sí, en casa. ya, vamos a mezclar acá, así, siempre de afuera hacia adentro, pero friccionas. Como, Friccionas afuera. para que la masa interna como esta se parte, hidrate, ¿no? ¿no? Coja harina para que esa harina se hidrate, ¿no? Siempre con la palma de la mano, ¿no? Ujú. Ahí. No es tan complicado, ¿eh? No le Hacer sobró pan. nada de líquido. Si tenía confianza en su harina. Sí, la harina te funciona, es fiel. Ajá. Esta parte del primer amasado, digamos, es importante. Ahí activas el gluten, todavía no. Esta se llama
el amasado tiene 3 partes importantes, ¿no? Primero es la hidratación. Ujú, Entonces, lo que estamos haciendo ahora es la hidratación. ujú. Entonces, probablemente si la masa veo que está un poco dura, puedo agregarle un poco de agua. Puedo corregir la textura de la masa en una hidratación. ¿Cómo se le añadirías aquí Entonces, el agua? Abres un poco. Abres o puedes friccionarlo, Vale. ¿ya? En pedacitos, echar el agua y volver Y vuelves a mezclar. Pero es mucho mejor eso, ¿no? Vale. Claro, si Mira. está bien medida, bien pesada, no tendría por qué pasar eso, digamos. Sí, no, si haces pan siempre ya, Ya. no hay manera. Mira, mezclamos. ¿Y cuándo sabemos que la masa ya está hidratada? Cuando toda la harina se desprende de la mesa y de tu Y mano. de las manos. Vale. Entonces ya no hay harina suelta, harina viva yo le Como en llamo, pastelería. Harina viva. ¿no? Está Entonces, dando vueltas por él. ¿no? Entonces ya no hay harina, y ya está. Este se llama hidratación, ¿ya? Después de la hidratación viene, normalmente si vamos a hacer un tipo de pan, no sé, yema, un pan ya grasosa, entonces viene la lubricación, donde uno tiene que echar la grasa para que, o sea, aceite, lo que sea, en este momento. Y luego viene el desarrollo del gluten. Ujú. Entonces, ¿qué es la parte final de la masa? El desarrollo del gluten es que se necesita friccionar. Ujú. Vas friccionando. De ahí donde puedes ya golpear la masa para que se active el gluten y todo eso no es necesario. ¿Cuándo se golpea la masa? Cuando la masa es un poco más líquida. Ya. No cuando es sólida. Cuando es sólida, No necesita fricción. Cuando es líquida, Yo siempre necesita digo como si golpear. lavaras ropa. Sí, igual. eso Friccionas, mismo. mira. Vienes acá, Ujú. no sé, cogemos la masa, comparten con la familia y cada uno amasa. Yo quiero. A ver, vamos. Te afeliza más a la masa. ¿Ah? Amasar, acá friccionas, A ver, yo también quiero. ahí friccionas. Ahora, ¿hasta qué punto friccionar? Si quiero que el pan si quiero que el pan sea grande, voluminoso, Ujú. amaso más. Ya. Pero Ok. si quiero que el pan sea Más compacto. más compacto, Más denso, no ¿no? hay necesidad. ¿Cuál es mejor? Para mí es que no hay que amasar mucho. No mucho. ¿Por qué? Porque al no desarrollarse mucho la elasticidad, a la hora de comer se rasga mejor el Claro, trozo pero de pan. también el pan, según el uso que le Qué vayas rico. a dar, Porque Exacto. está necesitas húmeda. una miga esponjosa o una miga densa. Exacto. Por ejemplo, para el típico pan tomaca español, utilizas una Pan miga con tomate. densa. Sí. Pero si le pones la miga con agujeritos, esponjosa, se te va todo por ahí. Todo para ahí. ¿eh? El pan gallego, por ejemplo. El pan gallego. El O el pan pan gallego andaluz es- para hacer gazpacho o lo que Qué Por rica eso- masa. ¿Ah? Sí, es rica Mira, masa. te das cuenta que es una masa... Eso los niños disfrutan porque parece plastilina, ¿no? Sí. Y lo vas trabajando, lo vas friccionando. ¿Cuántos minutos? En realidad, Hay que sentirla, ¿no? la masa tiene que ser un poco elástica. Ajá. Sí. Ya, pero en esta parte hacemos un alto Ya. y vamos a ver, miren. Para mí ya está el punto. Ya, Yo así creo que rápido. también está elástica. Ya está. ¿Podría trabajarlo más? Sí. Pero si deseo un pan que sea voluminoso. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando la masa empieza a estar mucho más lisa. En este caso todavía no está lisa, pero ya está compacta. Ya está. Entonces para mí está bien, es lo que yo buscaba en este pan, porque vamos a ver que mi pan es más compacto, pero si quiero que sea más volumen, lo sigo trabajando. Ahora, sigo trabajando y por ahí alguien me llamó, Abdón, necesito tal. Uy, ¿y ahora qué hago? ¿La masa o la llamada? ¿Qué hago? Porque esto cuando ya está con la levadura, no puede parar. Vale. O sea que de Facebook Dale. nada cuando estamos con el pan. Es como cuando haces tu salsa. ¿No? Entonces, Hay que estar ahí. es por ello que es mejor echarle la levadura en casa al final del amasado. Porque amasas, uy, tengo que hacer otra cosa, No, ya lo te dejas dedicas la a eso, masa, lo cubres con una bolsita Y y te empieza a vas. trabajar. ¿Qué es mejor? ¿Por qué? Porque el gluten se va a desarrollar sola.
¿Por qué? Porque el gluten lo único que necesita es tiempo. Tiempo, reposo. Nada más, reposo. Sitio abrigadito, que no haya corrientes de No, aire. de preferencia que sea fresco, porque si Fresco. es obligado va a fermentar. A fermentar. Todavía no quiero que fermente. Ya. La fermentación se tiene que dar en la etapa de la fermentación. Ahorita Ya. estamos en la etapa del Amasado. amasado. Ya. Es por ello que de preferencia cubres con una bolsa, le das unos 30 minutos, 40 minutos, vuelves y echas la levadura y vuelves a mezclarlo. Y ya está. Dato importante. ¿No? Vamos amasando. Miren, fíjense. Hemos dejado un rato la masa y está mucho Mira. más. Esta es la masa. Esta masa es el punto en el que me gusta y lo vamos a poner en un bowl, En un tazoncito. en un tazón. Ujú. Puedes Yo lo echarle, llevo. por ejemplo, podemos echarle acá harina o aceite y lo colocamos y de preferencia cúbrelo con un papel film. Ok. Ya. Lo cubres, papel film. El papel film va a evitar de que esta masa se deshidrate. Vale. Entonces ahí va a fermentar. ¿Cuánto debe fermentar una masa? Debe crecer un 50% de su volumen. Ya. ¿Ya? Al doble. No, 50%. Perdón, Se me voy a ir por papel film. No. Me voy a ir por papel film. Ya, yo me Y voy a vamos mirar. hacer. ¿Ya? Entonces vamos a ver esto. Y como yo traje una masa, Sí, pero para que la gente lo vea. Mira, papel film lo trabajamos así. Papel film o tensión. Ya que has hecho papel film, es muy importante decirle a la gente que me está pidiendo que todos los papel film no son aptos para cocina. Me di cuenta un día que estaba en el mercado y me daba un papel film y digo, pero es para cocinar, es para la cocina, para el contacto con alimentos. Y me estaban dando una que era para paletizar, Claro. para el embalaje. Para embalaje, Atención sí. con eso. Bueno, ponemos el Esos papel tienen film. tiene que ser alimentario. Claro, primero estiramos un poquito, yo voy a cortar aquí, aunque tengo esta línea de corte. Y ahora esto es importante que la gente vea, es aprietas ahí, estiras y aprietas. Estiras y aprietas. Estiras un poquito y se queda pegado. ¿Eh? Y ¿Lo guardamos así? Sí, claro. ¿En dónde? Si deseas el pan al ambiente con la cantidad de levadura que ustedes le han puesto, que son 2 gramos, aproximadamente en 2 horas. 2 horas. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero que esta masa esté muy bien, pero no tengo tiempo, 2 horas. Lo dejamos en la refri. Puedes hacer 8 de la mañana, 12 horas tranquilamente te va a fermentar. De preferencia que tenga unos 8 grados, 10 grados de temperatura de su fermentación. Por ejemplo, hoy es sábado por la noche, me lo preparo y el domingo por la mañana ya hago un pan rico para desayunar. Atención. Uy. Ya tenemos la masa y muy bien. Ya. Pasado el tiempo, vamos a ver que la masa ya han fermentado. Esta que tenemos aquí, Es un, mira, ha cambiado la textura, toca la textura de la masa. Está como Tiene- infladita. airito. Aire, ¿no? Claro. Entonces, esto ya está Está un listo. gustito tocarla. Mira, ya está listo para poder cocerla. Cero. Esta Ahora, está yo, preparada. yo quiero que hacer petit, ¿no? Quiero hacer panes, bollitos pequeños. Entonces puedo fraccionarlo y bolear y dejarlo reposar. Pero no va a amasar otra vez. Tendrías que volver a bolearlo y esperar otro tiempo para Vale, que se... que vuelva a crecer. Exacto. Y en este caso vamos a hacer uno Vamos grande a- como el que enseñamos Sí, temprano. La exacto. tortilla. Muy bien. Acá lo vamos a llevar a Porque cocción. vamos a hacer un pan, hemos dicho, en sartén y no en horno. Exacto. Para hacerlo súper fácil. Es que el Hasta el pan, momento es fácil lo que hemos hecho. el pan es muy sencillo y lo podemos hacer, lo podemos cocer al vapor, lo podemos cocer en fritura, incluso podemos cocerlo al sol. Este pan, normalmente a veces nosotros decimos, uy, pan, vamos a elaborar, vamos a cocerlo en horno, pero en realidad la cocción se puede dar de diferentes maneras. Vamos a Muy bien, hacerlo tenemos para que se acá pueda ver. la masa. Lo que voy a hacer es, con un poco de harina, que acá tengo, esto lo vamos a colocar al otro lado. Vamos a dejar acá esto. Muy bien. Y esto... Cuidado porque como la levadura se alimenta, igual se ve en mi vino. De vino, de vino. Se ve en mi vino. Eso no. Mira, pongo un poco de harina, pongo acá la masa y fíjense, lo voy a aplastar ligeramente. ¿Por qué? Porque lo voy a poner a la sartén. Calculemos el tamaño de la sartén. Ya está. Ha fermentado, ¿verdad? Al desgasificarlo siempre hay que ponerle un poco, hay que meterle los dedos
para que tenga esos alvéolos, esos agujeros internamente. Como Sí. se hace con la focaccia. Sí, como la focaccia, exacto. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es untarle un poquito de aceite, puede ser manteca si es posible. ¿Ya? Solo vamos a untar un poco nada más. De hecho, esto es una sartén de teflón y no se va a pegar, pero... ¿Tu fuego medio? No, primero hay que poner fuego alto, que esté caliente. Ya, Vale. dato importante. Primero Ya. fuego alto. Malto. Una vez que esté caliente, hay que usar el manómetro. ¿Ya? Acá le falta todavía. Y luego vamos a bajar el fuego. ¿Ya? Ya, o sea, calentamos la sartén, Claro, fuego que se haga caliente. un mallado. Primero Sí. una costrita y después bajamos para que cuece. Incluso lo interesante de la sartén, que incluso más que un horno de casa, es que acá no necesita vaporización, porque vamos a taparlo y al taparlo va a generar su propio vapor, su propia Como es humedad. en este caso una tapa Ya, de y ya vidrio, está. se va a ver la parte de la Dejamos vaporización. acá, Ajá. bajamos el fuego, ¿cuál es? Por favor, ustedes que conocen muy bien, bajamos el fuego más. Ahí. Más. Más Ahí está. todavía. Ya, Ahí está. voy a alzar un ratito para que vean. Fuego bien bajito, ¿sí? Y así lo vamos a tapar. Ajá, de frente ¿Ya? lo tapas. Lo tapamos y Ya. esperamos unos 6 a 8 minutos ya para que se cosa la base y luego lo vamos a Lo voltear. dar vuelta. Sí, Bien, lo bien. vamos a Luego voltear. se empieza a generar el Y propio ese vapor vapores. es el que va a darle un poco de brillo. Vamos a esperar 6-8 minutos 6-8 y minutos. venimos rápidamente. Y regresamos en la picantería con Abdón y sus Y sus maravillosos panes. Qué orgullo cuando un peruano destaca. Ahora le toca nuestro vino. Un vino que hoy triunfa en los festivales mundiales más importantes, convirtiéndose en el primer vino peruano en ganar oro en el concurso mundial de Vinalíes, París, Francia. Celebremos con Tabernero. Vamos a abrir y miren cómo está. Todavía hay un inflado. trocito de masa, ha crecido la masa. Y Se vamos nota a rápido, se voltear. nota que ahí hay humedad y ahí hay... Mira, ya se está dorando, ¿eh? Está Es un pan de alucinante. piso, una cosa de esa, Sí. ¿no? Mira, está hermoso. A esto podemos ponerle una tapa un poquito más alto, Más alta. de preferencia, para que le dé forma. Eso ya es cuestión de que tengamos la sartén con su tapa, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Muy bien, vamos a seguir. ¿Ven cómo está la estructura? Entonces, no hay excusas para no hacer pan. Ni para no cocinar. Está claro. Este pan, solamente por el hecho de hacerlo en casa nosotros, y han colaborado los niños más, que sabe muchísimo mejor. Es un día festivo, ¿no? El domingo. El detalle es que siempre rescato mucho, incluso a mis clientes les digo lo mismo, que comprar un pan grande no requiere de grasa para que dure más tiempo, porque la propia humedad del pan grande va a hacer que alargue el tiempo de vida, ¿no? Dos, que lo vas a compartir con la familia, o sea, va a haber un momento de comunicación. Si aquí nos estamos pegaditos los tres. Pero Mira, solamente que mira. hagan pan los domingos, yo estoy casi sin trabajo. O sea, los Mira, domingos, mira. nada más que los domingos. Qué mejor, a mí me encanta comer el pan y hecho por nosotros mismos, aún mejor. Mira, Jimena, ¿de qué tamaño deseas? Yo la mitad. Ya. Alberto, ¿está bien la tercera parte? No me queda otra. Hay un momento No me en la queda cual, otra. hay un momento en la cual donde tenemos comunicación a la hora de comer el pan. Compartir, ¿no? De El agarrar compartir. el pan con la Pero en mano, cambio, el si mercado. compras en una panadería, compras por unidades, chapa tu Claro. pan, Alberto. No, este es chapa, un ya. compartir, ¿no? Entonces, no, este es un compartir. El pan, hacerlo en casa, juntos, en familia. Y a eso le Claro. añadimos Bueno, el compartir. una pregunta para las personas que quieren hacerlo en casa. La sartén lo hemos elegido así porque es para explicar y dar el mensaje de que es que hasta en una sartén puede Hasta hacer en una pan. sartén. No hay Ese- excusa. no. Pero, por ejemplo, tenemos otra masita aquí que no lo hemos usado. Y si somos muchos y hay que estar esperando, podríamos haber hecho 4 o 5 y haberlo hecho en el horno. La misma masa exactamente misma igual, en vez de la sartén, en el horno. Y en la sartén para vigilarlo. Y ahí ya no hay necesidad Ahora, de no solo horno ni eso, nada. no solo eso, podía tener mi vaporera y lo hago al vapor. Ah. Es Como que por los eso, alemanes que como el tienen su... Nico. o podría hacerlo Se puede como hacer la- en una arrocera el pan, por cierto. por eso. Se puede Claro, hacer, sí, en la arrocera podemos hacer pan. Voy a sí. probar este fin de semana. O Sí. como los pretzel, ¿no? De doble cocción. Doble cocción, ¿Y efectivamente. qué pasa si a este pan
pregunto, ¿no? Pregunta suelta. Una vez antes de que lo pongas en la sartén, lo abres un poquito, le pones queso, lo cierras y lo pones ahí. Ahí nada más Eso la puedes fermentación. hacerlo acá. Sí. Es una opción positiva que no lo puedes hacer en el horno. Un pan rellenito con Salvo queso. que esté cocido ya aproximadamente, ¿no? Además que cuando uno hornea en un horno, quiere estética, quiere... ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Bueno, Venga, bueno, a ver, vamos a coger bueno. una tabla y esa... Vamos a coger una Esto tabla. de preferencia lo tendríamos que hacer a medio cocer. A medio cocer. Mira, vamos a sacar. Mira, No vas a Tomate decir que no deshidratados tengo, no vas a decir que no tengo buenas ideas, ¿ah? No, está muy Tomate bien. Y deshidratado. lo positivo que en la casa de Aceite de Alberto oliva. Suárez vamos a encontrar de todo, ¿no? Miren. Uf, aceitito de oliva, Aceite de oliva, quesitos, tomates deshidratados, y que orégano son y tomillo. tomatitos silvestres, orgánicos, ¿ah? Muy ricos, crocantes. Miren, son una delicia. ¿Qué es eso? Son tomatitos silvestres. Ahí voy a quemar. deshidratados. Déjame un paño, por favor. Te presto. Ah, le va a dar una, Ok, ahora sí, hacemos le va así. a dar una crocancia a la, Vamos a coger aceite de oliva, ¿lo teníamos dónde? el aceitito. Mira, por ejemplo, acá lo está cortando caliente. Entonces siempre la masa se va a pegar y pareciera que está crudo, pero no está crudo. Ajá. Solo que tiene bastante humedad y tiene esa estructura. Tenemos quesito en la nevera. Sí, Queso, además del país, queso rico, fresco. Aceitito de oliva. Y le vamos a poner el toque del tomate deshidratado ese que está buenasísimo. Está espectacular, ¿no? primero Ok. el queso y después el Y tomatito. para que se vea. Acá tenemos otra masa, podemos hacer otro. Múltiples recetas con una masa. Fíjate, qué desayunazo, qué desayunazo más buenazo para el domingo en casa. Ala. Ahí está. Y ahora tapamos. Y lo interesante es que la masa la puedes hacer el sábado en la Perfecto. noche. Eso es lo que habíamos dicho antes. ¿No? Lo haces el Tapamos. sábado a la noche, domingo a Y la nos vamos otra vez. Oye, somos cocineros, no nos podemos con nuestro genio. Ahí. Y tapamos. No podemos con nuestro genio. Ya, ahora esperando más. Es como una super arepa. Bueno, hay que esperar a que se funda el... Regresamos unos minutitos. Sí, pero el fuego tiene que ser bajo siempre, de Fuego preferencia en la bajito. última parte. Regresamos. Ya son un bocadillo. Hola, a través de Yus te invito a conocer y disfrutar de los beneficios que nos brinda la naturaleza. Si aún no has probado estos maravillosos productos, te invito a hacerlo. Llámanos. Es una pequeña colección de mis platos ruscos. Bueno, ya estamos en modo sándwich, ¿eh? Modo sándwich. Ya, es que Le han cocineros, no, yo cocinera el chef, tú sabes, ¿no? Pero oye, ya mira, hemos tenido el desayuno preparado y ya... Ay, ¿qué desayuno? Estamos tomando vino, Quiero somos decir, aperitivo. hablamos del ejemplo de que el sábado preparamos la masa y el domingo por la mañana desayunamos, ¿no? En casa, entonces seguía con el cuento. Buenísimo. Sí, están alucinando, ¿no? El domingo, genial, ¿no? Sí, yo creo que Inclusive sí. otros, sin cortar el pan, yo dejaría la masa y encima le pongo encima romero, estos tomatitos, sal gruesa. Sabores, eso es fundamental. Sal gruesa. Sabores. ¿Ah? Y lo pongo así y después ya le doy la vuelta igual, que quede esa parte tostadita, pero con Claro. sal, ¿ah? Por ejemplo, Y aquí vienen los otro, cocineros. Dos cocineros aquí. A meterse con el panadero. Con el mira, hay panadero. otro detalle que al hacer un pan es que de repente mucho se demora, podría hacerlo más delgado. Incluso tipo wraps podría Ya, usarlo o sea, y múltiples envolverlo. usos. Mira, y lo que termina es que, por ejemplo, imaginamos que nos sobró un poquito de quinoa graneadita que tenemos ahí. Yo a la masa húmeda, antes de meterla aquí, Sí. le puedo meter un poquito de Sí, quinoa, claro, ¿verdad? sí. Sí, sí. A tu Amasarlo, masa ya armada. ¿vale? A tu Ya. masa armada. O hierbita seca, como estamos diciendo, Mira, esa si idea. es quinoa, yo lo que haría es lo siguiente. Lamino más la masa más delgada, ¿no? Hasta el borde de la masa. Espolvorear. Echo la quinoa bastante, lo aplasto un poco, hago que se sobrecosa la base y antes de que continúe lo doblo. Ah, vale, ok. O lo doblo en dos, nada más, Vale. para que no tenga mucho grosor. Vale, que va a quedar como un rellenito. Entonces, a la hora de comer,
tipo un tacu-tacu. Sí, ¿No? va a quedar. Entonces comes y Un tacu-tacu de pan, Ya. el pan de abdomen hecho tacu-tacu. Y ahora te digo otra cosa. Hay uno que Estamos volando. con los choricitos preñados, eso para los carnívoros, que hay un montón de. Acá hay un montón Asientitos, detrás de mira, cámara. Vamos a poner los colmillitos a todos. Mira, vamos a poner los colmillitos. La grasita al cerebro le da enseguida, un empujito. Un choricito dentro de la masita, como se crece el pan y después está el chorizo. ¿Y esos chorizos que haces tú cocidos al vino? En caramelo de vino. Perdón, en caramelo de vino, no son Caramelo de vino. caramelo de vino. Un día deberemos hacerlos, ¿eh? Sí, rápido y. Bueno, estamos demostrando o intentando demostrar. ¿Puedo destaparlo? Que se puede, con muy poco, divirtiéndonos además, con poquísimo Ya, dinero, córtalo. con poquitísimo dinero, muy poquito dinero. Voy a poner yo que este lado está más chuli, si es más bonito este lado. Y ahora vamos a partirlo como un reloj, ¿no? Entonces, ¿cuántos minutos quieres? ¿Quieres tú? ¿30? 30. No, hay bastante. Bueno, un panito, nos apoyamos con En el esto plato, siempre. lo dejamos en el plato. Ah, sí, vamos a ponerlo en el plato Ese para plato presentarlo está primero. hermoso. Hermoso. Gracias. Hago cuartos de hora. Tiene nombres y apellidos. Ese plato Mira, vamos a tiene presentarlo nombres y bien. apellidos. Mira, vamos a hacer para la fotita así bonita. Vamos a preparar un momentito. Corto este. Eso, lo voy a poner aquí. Ahora yo le voy a dar la vuelta al lado bonito, ¿de acuerdo? Sí. Al lado bonito. Y lo vamos a terminar con un poquitito. Sí, Eso es, de sí. tomate y necesito de oliva. Ah, ¿Qué hacer? ah. Ahí está. Su toquecito Qué de bonito besito pancake. también. Se ve rellenito, ¿eh? Ah. Ah. Bueno, adiós. Bueno, ¿nos verán comer? Podrán comer. Ya saben, en la Pocos- picantería pueden encontrar todos estos detalles. Mira cómo se levantan allí. Mira. Detrás, ¡Ey! detrás de cámaras. No, pueden hablar, pueden hablar. Gracias, Abdón, Gracias, por Abdón. venir. Encantado, Por gracias. favor. Cuando gusten, por Vamos favor. Esto es muy de picantería, ¿eh? Disculpa. Mi plato. Yo lo quiero comer Ah. todo. Y un toquecito así, como le han echado romero, lo echaste romero, creo. No, pero aquí, porque aquí ya taparía el. Ya casi ya, aparte de pan es más seca, ¿eh? Miren, qué cosa más deliciosa. Es más, les voy a decir a qué sabe. 15 minutos de pan. Sí, ¿no? Gracias.